Durante las décadas de 1940 y 1950, el mundo entero estaba tratando de sobrevivir. El nazismo, la Segunda Guerra Mundial, revoluciones y una amenaza de que en cualquier momento caería una bomba atómica que terminaría con todo. Quizás igual que ahora. Para ubicarnos en el tiempo, luego del final del pintor austriaco de bigote particular, en China la situación estaba muy compleja. Lo que quedó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente asiático fue mayormente un caos. El territorio chino se convirtió en el escenario de una sangrienta guerra civil. Por un lado, el ejército comunista de Mao Zedong se volvía imparable, ganándose la lealtad de la inmensa mayoría rural al prometerles tierras para cultivar. En la otra vereda, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek se desmoronaba desde adentro, devorado por los escándalos de corrupción de sus líderes y una crisis económica que vació los bolsillos de la población. En 1949, la balanza se inclinó definitivamente. Mao proclamó la fundación de la República Popular China en Beijing, obligando a Chiang Kai-shek y a sus seguidores a emprender una huida desesperada a través del estrecho para no ser aniquilados tras perder la guerra civil. Su refugio fue la isla de Taiwán, donde establecieron su gobierno y desde donde iniciaron una búsqueda desesperada por afianzar su legitimidad internacional y conseguir aliados que reconocieran su existencia frente al gigante comunista. Mientras tanto, en ese mismo periodo de tiempo, pero exactamente del lado opuesto del globo terráqueo, la situación también estaba lejos de ser pacífica. Paraguay declaró obligadamente la guerra a la Alemania nazi y al Japón en febrero de 1945, buscando alinearse con los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. 2 años después, un conflicto armado interno enfrentó a militares y partidos opositores contra el gobierno del general Higinio Morínigo, apoyado por voluntarios colorados. La victoria de Morínigo consolidó el Partido Colorado como fuerza hegemónica y provocó un gran exilio. Tras este conflicto denominado Guerra Civil del 47, se sucedieron varios presidentes, la economía sufría una alta inflación y el partido gobernante estaba dividido. Hasta que un 4 de mayo de 1954, Alfredo Stroessner derrocó al presidente, iniciando el periodo de lo que sería la dictadura más larga de Sudamérica. En medio de todo esto, se desarrollaba en el mundo lo que se denominó como Guerra Fría, un conflicto global no declarado, pero de carácter político, económico e ideológico, que partió al planeta en 2 grandes bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Es en este marco en donde las dictaduras de América del Sur buscaban el visto bueno de Estados Unidos, instalando, entre otras cosas, el anticomunismo. Razón de ello, el rechazo hacia China estaba cantado. En aquellos años, la contienda entre Mao y Chiang había abandonado las trincheras para trasladarse a los pasillos de las cancillerías de todo el mundo. Ambos gobiernos competían ferozmente por ganar adeptos que legitimaran su existencia. Y durante esa etapa temprana de la Guerra Fría, la balanza se inclinaba a favor de la isla. Para 1955, la comunidad internacional occidental, en su cruzada contra el comunismo, cerraba filas de manera clara. Apenas una veintena de naciones mantenía lazos con China continental de Mao. La inmensa mayoría reconocía al régimen de Chiang Kai-shek, que conservó celosamente el nombre oficial previo a la revolución, la República de China. Fue exactamente en este tablero de hegemonía diplomática taiwanesa que Paraguay sumó su firma en julio del año 1957. Sin embargo, el reloj de la geopolítica no perdona. A medida que el músculo demográfico y comercial de la República Popular China comenzó a ensancharse, el mapa global empezó a sufrir una metamorfosis. Las lealtades ideológicas pronto se vieron aplastadas por el pragmatismo económico. El verdadero punto de inflexión llegó en 1972, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon aterrizó sorpresivamente en Beijing, pavimentando el camino para que Washington oficializara sus lazos con la China continental a finales de esta década. El golpe de gracia en el escenario internacional ocurrió dentro de las mismísimas Naciones Unidas. El gobierno comunista logró ingresar a la ONU, despojando a Taiwán de su asiento y arruinando su poder de veto en el codiciado Consejo de Seguridad. Ya en los años 80, bajo el mando de Deng Xiaoping, el dragón asiático despertó definitivamente. La China comunista abrió sus fronteras a la economía de mercado y multiplicó sus redes comerciales, volviéndose una aspiradora de materias primas indispensable para el mundo. Apoyada en su innegociable política de una sola China, la cual considera a Taiwán como una provincia rebelde, Beijing impuso un ultimátum global: o comerciás oficialmente conmigo o mantenés tus lazos con la isla.
Ante el peso del gigantesco mercado chino, las naciones fueron cediendo una a una, dejando a Taipei arrinconada y con un grupo menor de aliados oficiales. Un grupo del cual Paraguay, contra toda lógica puramente mercantilista, nunca salió. Hoy, a casi 7 décadas de aquel primer apretón de manos en 1957, Paraguay es la última nación de Sudamérica que reconoce a Taiwán, dándole formalmente la espalda a una superpotencia como China. Aunque esta lealtad diplomática tiene un precio oculto, el Estado paraguayo utiliza este aislamiento como un escudo deliberado, uno que lo aleja de los riesgos de endeudamiento que complicaron a otros países y que apuesta en su lugar por un modelo que prioriza la previsibilidad comercial. Vení que te cuento más. Arrancamos. Si uno camina por el microcentro de Ciudad del Este durante un fin de semana, todo conflicto geopolítico pasa a ser irrelevante ante el intenso flujo comercial que sucede en ella, en una mezcla particular de culturas de todo el mundo. Entre el bullicio incesante de los taxistas y los mesiteros que ofrecen sus productos en improvisados puestos callejeros, además de los carretilleros que transportan las compras de miles de turistas, y entre gigantescos letreros en español, portugués, árabe y chino, se pueden divisar cientos de cajas de teléfonos celulares de todas las marcas, además de consolas de videojuegos, computadoras, televisores y mucho más. Todo esto cambia de manos a cada hora. La inmensa mayoría de estos productos comparten una característica: llevan la etiqueta Made in China. Y es que el mayor actor económico del mundo no puede no estar en un territorio que mueve a 350 millones de consumidores y que factura alrededor de 3.800 millones de dólares anuales, según estimaciones basadas en registros de la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, esta omnipresencia comercial desaparece por completo al revisar el mapa diplomático oficial, lo que convierte al país en una verdadera anomalía geopolítica dentro de América del Sur. A la fecha, son 2 de los países de los casi 200 existentes que mantienen relaciones diplomáticas formales con la República de China, más conocida como Taiwán. En este marco, Paraguay es por un amplio margen el país de mayor extensión territorial e influencia económica dentro del reducido grupo que aún da su visto bueno diplomático a Taipei. No obstante, la ausencia de embajadas, cónsules o acuerdos bilaterales formales en Beijing no ha impedido que China esté presente, y de gran manera, en los comercios paraguayos. A diciembre de 2025, China fue el principal país de origen de las importaciones paraguayas, con un 34.5% de participación, superando a Brasil y Estados Unidos, lo que equivale a 6.122 millones de dólares y representa un aumento del 18.1% respecto al acumulado a diciembre de 2024. A la par, un informe del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya revela que, si bien en sus inicios casi todas las importaciones chinas se destinaban al comercio de reexportación hacia países vecinos como Brasil, en la última década la matriz cambió radicalmente. En la actualidad, se abrió la puerta a la entrada masiva de bienes de capital e insumos que son vitales para sostener la propia producción agrícola e industrial del Paraguay. En términos prácticos, esto significa que el motor productivo interno del país fue desarrollando cierta dependencia hacia las fábricas de China. Ante esta penetración comercial de Beijing aparecen las siguientes interrogantes. ¿Cómo ingresa todo este arsenal de productos a un país con el cual no tiene ni canales diplomáticos ni acuerdos bilaterales con el país fabricante? ¿Qué repercusiones geopolíticas puede tener esta arrolladora presencia comercial a pesar de la ausencia de los lazos oficiales? Y sobre todo, si China ya actúa en la práctica como el principal proveedor del país, ¿por qué Paraguay insiste en mantener su relación con Taiwán en lugar de formalizar esta dependencia comercial? Aquí es en donde entra en juego las triangulaciones. La respuesta a todo esto es un laberinto burocrático que el sector privado conoce a la perfección. El ingeniero Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, explica que para sortear la barrera diplomática se debe recurrir a la triangulación. Un tercio de las importaciones totales de Paraguay provienen de China continental como origen de producción, pero muchas de ellas tienen que ser trianguladas por otros países como consecuencia justamente de que no tenemos una relación comercial o un reconocimiento de una posición bilateral, digamos, comercial, tanto en Paraguay con China continental.
Entonces, por falta de esas herramientas de relacionamiento entre ambos países, a veces se recurre a países terceros o a empresas que están situadas en países terceros que sí tienen relación comercial con China y hacen la figura de brokers o de reexportadores de esas cargas, ¿verdad? Eso claramente facilita hoy el proceso, pero naturalmente lo encarece, ¿verdad? Aparece una persona más o una empresa más que tiene que generar utilidad en el proceso, y obviamente eso genera sobrecostos mayores o menores dependiendo del tamaño de la operación, ¿verdad? Una vez resuelto este laberinto burocrático, comienza la odisea logística, que también sufre las consecuencias del aislamiento. Dumont detalla que, dependiendo de la urgencia y el valor de la marca, la mercadería toma distintas vías. En caso de los celulares chinos, el altísimo valor del producto justifica pagar fletes aéreos. Por ello, aunque la compra se haya triangulado en los papeles, el cargamento físico vuela para aterrizar en el aeropuerto guaraní y llenar las vitrinas de Ciudad del Este, bajo el régimen de turismo. Generalmente la carga, por la importancia en el caso de telefonía del régimen de turismo, generalmente la carga llega al aeropuerto guaraní en Ciudad del Este, y bueno, digamos que el 80-90% de esa carga queda en la zona de Ciudad del Este para la venta en el régimen de turismo, y la otra parte restante pues, viene hacia Asunción o hacia los otros centros de consumo del país. Pero para el grueso de productos electrónicos y de bazar que no resisten el costoso flete aéreo, la odisea es marítima y tortuosa. La diferencia es que tener en el medio, si tener un flete marítimo, tener la complicación de que el flete marítimo depende mucho de la disponibilidad de espacio en puertos, de la disponibilidad de contenedores, los tiempos de viaje son mucho más largos, y ahí tenés que elegir la ruta, ¿verdad? Según el tipo de producto, a veces conviene elegir una ruta más corta, pero más costosa. Por ejemplo, hay alternativas de traer vía el Océano Pacífico, ¿verdad? Venir desde China hasta Chile, y de ahí cargar la mercadería en un camión terrestre, o sea, en una carga terrestre, y desde Santiago, desde Iquique, llegar a Paraguay, ¿verdad? Eso se llama flete multimodal, tiene un costo mayor, pero el tiempo es sustancialmente menor. Entonces hay tipos de mercaderías que resisten, generalmente electrónica, televisores, ese tipo de cosas, resisten ese costo adicional, pero por la velocidad de innovación que requieren, ese costo adicional se paga con gusto por tener la mercadería disponible más rápidamente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bazar o otro tipo de cosas que sus costos son mucho más baratos y no resisten un sobrecosto logístico de esa índole, la carga generalmente viene toda marítima hasta el puerto de Montevideo o Buenos Aires, y de ahí se hace el reembarque fluvial hasta Asunción, y eso tiene costos menores pero tiempos mucho más largos, ¿verdad? Estamos hablando de 75 días por lo general como mínimo para tener la carga puesta en Asunción. Sin respaldo diplomático, el importador local se ve obligado a viajar físicamente a Asia para auditar fábricas y asegurarse de no ser estafado, asumiendo un rol que, en cualquier otro país, facilitaría el propio Estado. Sí permitiría más cantidad de importadores comercializando directo con China, ¿verdad? Hoy son relativamente pocos los que pueden acceder por los volúmenes mínimos, por los procesos que esto requiere, ¿verdad? Y porque hoy te diría que para comercializar con China, para hacerlo con seguridad, primero hay que ir físicamente hasta allá, visitar la fábrica, conocer, saber quién es quién, y a partir de ahí empezar una relación comercial, ¿verdad? Y eso es algunas veces prohibitivo para ciertas empresas pequeñas. Entonces, una apertura comercial en ese sentido y una delegación diplomática o comercial que esté basada allá abriría mucho más las puertas a empresas pequeñas y facilitaría la participación de muchas empresas de manera directa en el comercio con China, ¿verdad? Eso, por un lado, amplía la variedad de la oferta, aunque no necesariamente baje los costos, pero sí ampliaría mucho la variedad de la oferta que hoy se da, ¿verdad? La aparición de empresas intermediarias que deben generar su propia utilidad en la cadena logística le impone al importador paraguayo un sobrecosto promedio del 5%, según estimaciones del ingeniero. Se trata de un peaje, entre comillas, invisible, que termina encareciendo la tecnología y los insumos para el consumidor final, y que el Estado asume como el costo de mantener su lealtad con Taipei. Pero el dolor de cabeza logístico de los importadores es solo una cara de la moneda. En los campos del interior del país, el sector agroexportador choca con la barrera de la imposibilidad de exportar su soja y su carne al mercado más grande del mundo.
El economista Jorge Peralta, director de China Consultora y firme promotor de la apertura comercial con Beijing, explica que la lealtad a Taiwán impone una etiqueta de precio exorbitante a los productores de soja y a los frigoríficos de carne bovina. Según sus cálculos, el denominado factor de Taiwán actúa como un bloqueo que le cuesta a la economía rural paraguaya un altísimo costo de oportunidad. Yendo a 4 grandes variables: comercio exterior, importaciones y exportaciones, la balanza comercial. Sí. Inversión extranjera directa o inversión directa, financiamiento y cooperación técnica, que es donde entrarían también las donaciones, poniendo esas 4 grandes variables. En cuanto al comercio exterior, Paraguay podría estar dejando de percibir cerca de 2.000 millones de dólares, solamente entre soja y carne. Si Paraguay potenciara otros productos para venderle a China, como por ejemplo lo hace Chile. Chile tiene un tratado de libre comercio hace 20 años ya con China. En el 2025 se cumplieron 20 años. Hicieron una evaluación. Hoy día, al principio cuando empezó eso, eran muy pocos los productos chilenos. Hoy día estamos hablando de 500 tipos de productos que Chile está exportando a China. Y productos que no eran de exportación tradicional, que fueron desarrollándose por el camino. Por ejemplo, la cereza, durazno. Es impresionante, estamos hablando de 2.000 millones de dólares solamente en eso. Ya no es solamente minas que ellos explotan su cobre o su bronce, ¿verdad? No solamente minerales. Hoy día están vendiendo fruta también. Entonces, eso te da el comercio exterior cuando tenés un tratado de libre comercio, ¿verdad? En el tiempo, y Paraguay podría desarrollar, entonces, en el corto plazo, ponerle que sean 2.000 millones de dólares solamente en comercio exterior, con nuestros grandes productos, soja y carne. Pero si fuéramos otros, podríamos llegar fácilmente a 5.000 millones de dólares, lo que podíamos exportar. Ahora estamos exportando 50. En el tema de inversión directa, China, es cierto, ya no está invirtiendo como antes, porque teníamos cientos de miles de millones de dólares que China hizo inversiones en diferentes países de América Latina, y eso fue cambiando un poco por la guerra comercial con Estados Unidos, por muchas restricciones, claro. Porque China tiene un proyecto que es la Franja y la Ruta, es decir, o la nueva ruta de la seda, también la conocen, sí. Donde China quiere volver a tener lo que era antes, porque la seda modeló el comercio internacional por milenios. Y bueno, entonces, digamos, esa conectividad de China con el mundo, dada a través de las infraestructuras, donde ellos invierten en infraestructura, ahí podríamos tener ventajas muy grandes, ahora que tenemos el tema del corredor bioceánico, por ejemplo, ¿verdad? El economista añade que, actualmente, el productor paraguayo debe conformarse con vender a intermediarios que absorben la verdadera rentabilidad, mientras que los uruguayos o chilenos envían buques repletos de sus productos, beneficiándose de estos acuerdos directos. Pero su análisis va mucho más allá y apunta directamente al tablero diplomático. Desde su perspectiva, Paraguay tiene en sus manos un activo de incalculable valor para Beijing: su voto en las Naciones Unidas y su estatus como uno de los aliados territorialmente más grandes que le quedan a Taiwán. Haciendo uso de la analogía de su colega Adrián Díaz Marro, Peralta menciona que Paraguay tiene un boleto de lotería premiado. El año pasado estuvo en Paraguay, nosotros hicimos un trámite para que venga de nuestra consultora y otras empresas privadas. Esto no es... Yo no estoy diciendo auspiciado por el gobierno chino, quiero aclarar eso, yo no soy comunista. Y me invitan acá, la gente del Partido Comunista Paraguay me invita para dar charlas. Yo le pincho el globo porque yo digo, China tenemos que mirar, pero no por el lado ideológico. Claro. Entonces ahí, a veces me quieren, a veces no me quieren, ¿verdad? Pero bueno. Pero le invitamos a este señor, Adrián Díaz Marro. Él escribe un libro, y no es que estoy haciendo propaganda nomás, sino porque yo le conocí en persona al señor Adrián Díaz Marro. 21 claves para entender China en el siglo XXI. Es un empresario español que tiene ya 20 años de experiencia en China, ¿verdad? Yo siempre respeto al que sabe más. Yo estuve viviendo en China más o menos 3 años y 15 años de experiencia en total, digamos. Pero apenas 3 vividos en China. Este señor tiene 20 vividos en China y asesoró empresas de diferentes países del mundo. Entonces Adrián Díaz Marro, cuando vino y vio que Paraguay era el único punto acá en el mapa que no tenía relaciones con China, él se quedó sorprendido. Y él decía, a Paraguay le queda... entre los 12 países que quedan, que solamente Paraguay y Guatemala son los países más grandes, digamos. Más grandes, sí. Que Paraguay tiene él decía, un boleto de lotería premiado, decía él. Interesante cómo lo analiza, que es nuestro voto en las Naciones Unidas. Porque nosotros podríamos pensar que no somos importantes para China, una potencia, pero para China es importante
el reconocimiento diplomático. Para ellos es importante. El voto de Paraguay vale lo mismo que el voto de Cualquier país, digamos. Entonces, en ese sentido, si Paraguay supiera negociar eso con China, ¿verdad? Sería interesante al proponerle sentarse y hablar con China y decirle, bueno, nosotros vamos a reconocerle a ustedes, pero nosotros necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos tener un financiamiento en esto, que nos ayuden en esto, la cooperación, que no se metan en nuestro asunto con Estados Unidos, eso es algo nosotros con ellos, pero hagamos negocio y nosotros vamos a reconocerle a ustedes. Y déjenos nosotros mantener una oficina comercial con Taiwán, ellos van a seguir siendo nuestros amigos. Jugar esa carta, eso él le llama un boleto de lotería premiado. Para entender la exigencia de Beijing, el economista subraya un factor que se considera innegociable en este tablero: el principio de una sola China. Desde la perspectiva del gigante asiático, y amparado en la resolución 2758 de las Naciones Unidas de 1971, que reconoce a la República Popular China como el único representante legítimo ante el organismo, Taiwán sería considerado una provincia sin estatus de Estado soberano. Si Paraguay sugiere que puedes tener relación con ambos basado en la Carta de la ONU, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, que Taiwán no es un país, es una provincia china. Segundo, la ONU reconoce a un solo representante legítimo de China, el gobierno de la República Popular. Y tercero, cualquier relación oficial con Taiwán constituye una violación del principio de integridad territorial de un Estado miembro y una interferencia en sus asuntos internos, lo cual está prohibido por la Carta de la ONU, de la cual Paraguay es parte, es signataria. Volviendo a la metáfora, la condición de Beijing para que Paraguay pueda cobrar ese boleto premiado es la ruptura de los lazos diplomáticos actual. Asimismo, alerta que el mismo tiene una fecha de caducidad. Y ese boleto viene con dos características, una buena y una mala. La buena es que vale muchísimo, que China está dispuesto a pagar muchísimo por ese boleto. Jorge hablaba de inversiones, de financiación, de negociaciones bilaterales por esos productos, por esas materias primas que China se podría comprometer a comprar de Paraguay. Esa es la parte buena del boleto, y yo suelo decir, y los chinos son extraordinariamente ricos, negocien bien, negocien el canjeo de ese boleto ahora que pueden. La parte negativa, que ese boleto tiene fecha de caducidad, que ese boleto premiado, en algún momento, cuando China asimile a Taiwán, no valdrá nada, será papel mojado. Y ustedes van a acabar reconociendo a China, porque será ya la única opción, sin obtener nada a cambio. Todos los países del mundo han ido cambiando ese voto y obteniendo ventajas comerciales con China. Algunos de ellos incluso después han avanzado y han firmado acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio. Ustedes, como digo, están en una fase anterior. Yo lo único que puedo invitarles es a que negocien bien y a que canjeen ese boleto hoy, que todavía tiene valor. No obstante, el economista no desconoce los argumentos que circulan sobre los riesgos del financiamiento chino. Consultado sobre las advertencias de endeudamiento que algunos analistas asocian a la estrategia de Beijing, citando frecuentemente casos de África o de incluso América Latina, Peralta considera que el diagnóstico apunta al lugar equivocado. China, por ejemplo, no hace lo que hace el Fondo Monetario, donde te pone esa regla fiscal de que no puedes tener más de 1,5% de tu PIB en cuanto al déficit fiscal. Bueno, no estoy diciendo que tenemos que ser responsables con nuestras finanzas públicas, pero si es bien controlado, si es bien saneado, si es bien planificado, si tenemos personas bien organizadas, estratégicas, de probada honestidad, que puedan manejar las finanzas públicas, suponiendo eso que se hace un trabajo y tiene voluntad política, Paraguay podría aumentar un poco más su déficit fiscal para que sí se pueda utilizar el financiamiento que tanto nos hace falta en obras públicas. Porque ahora no se puede utilizar por una regla fiscal que es de estos organismos multilaterales de financiamiento, cosa que China no lo hace, ¿verdad? Ellos no exigen eso. Obviamente, si no pagas porque no es un regalo, China te cobra, obviamente porque ellos quieren hacer negocios. Eso hay que entender, porque está también el tema de cuidado con la trampa, la deuda china, cuidado con los países endeudados. Y si uno analiza, uno se da cuenta que algunos países africanos, algunos países latinos también, que no cumplieron con China, es porque ellos están siendo indisciplinados en sus finanzas, no es porque China te da la culpa. Eso hay que entender, porque a veces se le pone a China como el malo ahí. Lo de ser indisciplinado en sus finanzas se puede entender como corrupción a la hora de no cumplir con ciertos, vamos a decir, acuerdos. Exacto. Tiene mucho que ver con la corrupción, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces, si los costos de triangulación son millonarios, el campo paga fortunas anuales por las barreras comerciales y el tren de las inversiones chinas amenaza con partir sin Paraguay a bordo, la pregunta parece casi instintiva.
¿Por qué el país opta voluntariamente por sostener estos arreglos en lugar de formalizar relaciones con la segunda economía del mundo? Pero antes de responder, conviene revisar bien qué dice el contrato que pone China sobre la mesa, porque no todos leen la misma oferta de la misma manera. El periodista, escritor y abogado Agustín Barletti, por ejemplo, considera que la promesa de inversión en infraestructura por parte de China está lejos de ser una oportunidad de oro, percibiéndola más bien como un elaborado caballo de Troya. Barletti señaló que el camino hacia la trampa empieza mucho antes de la infraestructura, está en el comercio. La promesa de abrir mercados es real, pero viene atada a un paquete un poco más grande. El modelo que China despliega a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta es financiar la infraestructura que ese comercio necesita, es decir, puertos, rutas, represas, etc., mediante préstamos astronómicos. Y es ahí, advierte el comunicador, donde aparece la letra chica. Esos contratos a menudo esconden lo que en relaciones internacionales se conoce como la trampa de la deuda. Para entender esta dinámica, el especialista desmitifica la naturaleza de los créditos asiáticos, asegurando que cuando Beijing abre la billetera, lo hace para atar de manos al país receptor. El otro día hablaba con alguien que había sido ministro de Transporte, ¿no?, del gobierno de Macri, y me decía, no, porque los préstamos chinos para la compra de material ferroviario en la Argentina. Y yo le decía, pará, no nos confundamos. Cuando China te presta el dinero, ¿vos podés usar ese dinero para comprar trenes en Bélgica o en Francia o en Estados Unidos? Ah, no, hay que comprarle trenes a los chinos. Bueno, entonces China no te está dando un préstamo a Argentina. China está financiando con un préstamo su propia industria ferroviaria. Y cuando vos le tenés que comprar los vagones ferroviarios, las vías a China, después quedás atado con los repuestos de por vida, con la capacitación, con todo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, por el gobierno de Milei, en Argentina hay unos roces con China y China demoró entrega de repuestos y hubo que desarmar, esto fue hace unos días, hubo que desarmar un vagón nuevo para sacar repuestos para reparar varios vagones porque no llegaban los repuestos. Entonces se genera una dependencia y después la mayor dependencia que se genera es por la deuda, ¿no? O sea, China te presta dinero y China lo que quiere es que vos no se lo devuelvas el dinero, porque entonces de esa manera te puede pedir favores. Por ejemplo, volvemos al caso Argentina. Argentina que saca pecho en todos los organismos internacionales por su política de protección de los derechos humanos y todo, y cómo juzgó a los militares de la última dictadura y todas las cosas. Resulta que hoy en China se está produciendo una flagrante violación a los derechos humanos, que es con una minoría musulmana, son 4 millones, que están siendo enviados a campos de reeducación, entre comillas, que son campos de concentración. O sea, es una minoría que no es ni pertenece a la etnia de China, los uigures, pero que China los quiere meter en el sistema, y ellos no están dispuestos. Bueno, los están mandando a campos de, como te digo, de reeducación, que son campos de concentración, y esto no te lo digo yo. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, como comisionado de Naciones Unidas, fue allí a China a visitar, a hacer un reporte, y fue un reporte lapidario en la violación de derechos humanos. Fue la moción en Naciones Unidas para censurar esta política china, y resulta que no tuvo los votos, y entre uno de los que se abstuvieron de votar en contra en contra de China fue Argentina, por el peso de la billetera de Pekín, porque Argentina le debe tanto a China, que China dijo, no me vas a votar en contra, y no le votó en contra, y así hay muchísimos países sudamericanos que no lo hicieron. De todo eso, Paraguay está a salvo hoy. A la par, otros proyectos de infraestructura monumental también traen sus propias trampas, entre comillas. Barletti menciona el caso de una mega represa en Ecuador que terminó costando miles de millones de dólares por encima del presupuesto, presentó miles de fisuras y cuya reparación Beijing condicionó a operar la planta por 30 años. O el reciente megapuerto de Chancay en Perú, financiado por la empresa estatal Cosco. Aunque se vendió como un hito para el desarrollo local, una letra chica exigía el uso exclusivo para la naviera china.
Pero entonces no es que China le hizo un puerto a Perú, no, China se hizo un puerto en Perú, que es muy diferente. Nos podemos quedar, yo creo que hasta mañana, pero virtualmente hasta mañana, hablando casos similares en todo el mundo. Yo digo que hay que mirar África, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos, con mis amigos decíamos que si a vos te gustaba una chica y querías ver para ponerte de novio y querías ver cómo iba a ser su futuro, tenías que conocer a la mamá de la chica, a la suegra, ¿viste? Porque así va a ser tu novia dentro de unos años. Bueno, todos los que quieran saber qué les va a pasar si se abrazan con China, tienen que mirar a África. África es como la suegra esa, porque China está haciendo eso en África desde los años 70. O sea, mucho antes. En América, te diría, en Latinoamérica, en Sudamérica arrancó fuerte a partir de los 2000, pero en África de los 70. Bueno, en África tenés hoy más misiones diplomáticas que Estados Unidos, tenés casi 2.000 hombres del Ejército Popular de Liberación ya instalados en África, pero en África tenés además centenares de funcionarios y empresarios estatales chinos procesados por corrupción, tenés manifestaciones anti-China, porque ya la gente se dio cuenta de todo, tenés la mayor deuda que tiene un continente con China, la tiene África, por esto que te digo, le prestan y prefieren que no, y empiezan a conseguir cosas, ¿viste? Los africanos ya prácticamente no quieren saber nada con los chinos. Entonces, eso va a pasar con nosotros dentro de 20 años, pero vos ya tenés la película ahí para verlo. Yo escucho varias críticas que dicen, no, porque Paraguay es uno de los países que tiene la menor inversión directa de China en infraestructura. Yo te digo la verdad, es para aplaudir, no es para quejarse. En este escenario, el autor del libro El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo, considera que el estatus actual de Asunción, lejos de ser una desventaja, es una defensa diplomática. Es más, refuta la idea de que la lealtad a Taiwán sea un candado comercial absoluto, recordando que, aún sin lazos oficiales, un enorme porcentaje de las importaciones paraguayas ya provienen del gigante asiático. Y es mentira los que dicen que porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas formales con China se está perdiendo de hacer unos negocios. No, los negocios los puede hacer igual. Lo que pasa es que lo que Paraguay se está preservando es de el lobby y la intromisión de China en los asuntos internos de Paraguay. El aparente altísimo costo de oportunidad del que se quejan ciertos sectores agroexportadores es en realidad un seguro de vida institucional. Si mantenerse al margen de la órbita china actúa realmente como un escudo protector de la soberanía, la pregunta que viene es inevitable. ¿Sale rentable ese escudo? Durante décadas, la respuesta de Taipei se apoyó en una estrategia que puede ser entendida como cooperación y asistencia bilateral, pero que sus críticos la catalogan como la diplomacia de la chequera. Es decir, inyecciones masivas de fondos no reembolsables destinados a infraestructura social. Ejemplo de esto puede ser la construcción de miles de viviendas gratuitas a través del proyecto Xetapui, becas universitarias de élite y asistencia médica. Sin embargo, una parte del creciente y a la vez impaciente lobby de los agronegocios ve todo lo anteriormente citado como un argumento insuficiente para sostener una alianza casi sui generis en el siglo XXI. El recién designado embajador de la República de China en Paraguay, Ivan Li, es plenamente consciente de este dilema. En su visión, la alianza de casi 7 décadas no debe sostenerse sobre la mera nostalgia anticomunista de la Guerra Fría. Al contrario, lo hace sobre números concretos. Taipei, por ejemplo, mantiene una política de arancel cero con la proteína roja nacional. Es una preferencia comercial muy importante porque creemos que los productos paraguayos tienen la calidad que nuestro mercado exige. Aunque China continental acapare los titulares por su volumen demográfico, la isla asiática se consolidó como un cliente premium que paga precios insuperables. Taiwán cerró el 2025 siendo el mercado que mejor cotización ofreció por la carne porcina paraguaya, pagando en promedio $3.447 por tonelada. Además, el 91,5% de todas las exportaciones de cerdo del país tuvieron como destino las góndolas taiwanesas, inyectando casi $50 millones a la economía.
En cuanto a la carne bovina, los envíos a la isla crecieron un 45,4% respecto al año anterior, totalizando así 271,5 millones de dólares. Para el diplomático, la diferencia estratégica radica en que el modelo de Taipei no busca competir en volumen ni inundar el mercado local con bienes de consumo. La verdadera apuesta de la isla asiática pasa por la transferencia de capital, tecnología y conocimientos. Queremos traer inversores, capacitar a la gente, que Paraguay pueda desarrollar sus propias fábricas. Citó como ejemplos el Parque Tecnológico de Mingaguazú y proyectos de apoyo a microempresas en San Pedro, en donde mencionó que la incorporación de tecnología llegó a triplicar la producción de quesos en el lugar. Más allá de la lealtad histórica, estos números y datos sugieren que el escudo tiene un precio, pero que también tiene un retorno. Con este panorama, Paraguay navega entre dos corrientes opuestas. Una desemboca en el coloso asiático, un mercado capaz de absorber producciones enteras, pero que conlleva muchos riesgos. La otra sigue el curso histórico iniciado en 1957 con Taiwán, garantizando previsibilidad y rentabilidad segura, aunque con un techo de volumen. En este nivel de la diplomacia internacional, las respuestas definitivas no existen, y el maniqueísmo de elegir entre extremos resulta insuficiente. Para el especialista en relaciones internacionales, Alfonso Álgora, la clave para descifrar el futuro de Paraguay no va por encerrarse en un debate reduccionista entre comunistas o capitalistas. Desde su perspectiva, el país se encuentra en una clara disonancia estratégica al mantener su lealtad formal a Taiwán, mientras su interdependencia comercial con China crece a pasos agigantados. El hecho de que no se mantenga un reconocimiento formal mientras crece la interdependencia comercial, lo que va a generar, sin ninguna duda, es una disonancia estratégica, ¿no? De alguna forma, creo que se puede sostener en el corto y mediano plazo, si también Taiwán compensa con cooperación financiera, con acceso preferencial, con respaldo político, bueno, pues a fin de cuentas, Paraguay es uno de los pocos países que reconocen a Taiwán, ¿no? Pero a largo plazo, pues toda esta presión estructural, esta presión política y esta presión económica del mercado, especialmente pues en lo que tiene que ver con soja, carne y financiamiento de infraestructura, pues va a tener que reabrir el debate sobre de qué forma Paraguay puede estar, como decimos en España, nadando y guardando la ropa. O sea, va a ser muy difícil tener una muy buena relación con ambos actores, pero tampoco lo veo tan imposible, que de alguna manera también a China tampoco le interesa entrar en guerras comerciales. Pese a las limitaciones del status quo actual del país, el especialista destaca que Paraguay tiene a su favor un activo invaluable. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa y con escenarios complejos, Paraguay logró forjar una imagen internacional de socio fiable, de país estable y de refugio para los capitales extranjeros. Muchas veces tenemos que ser conscientes de que los gestos políticos o los gestos territoriales o los gestos diplomáticos van por un lado y luego la realidad va por otro. Lo que es innegable es que evidentemente Paraguay es uno de los grandes socios de Taiwán por razones obvias, como te he dicho anteriormente. Paraguay es uno de los pocos países que reconocen a Taiwán como un estado soberano. Eso a Paraguay no le interesa soltarlo porque esa exclusividad pues le hace ser un socio preferencial y eso no quita que, evidentemente, como tú bien dices, China es un monstruo a nivel mundial, es ahora mismo, pues junto a Estados Unidos, pues los dos grandes bloques, ya habiendo ya pasado la época de Rusia, y bueno, pues China tampoco puede torcer la cabeza ante la realidad económica y la realidad del mercado, donde también a China no le conviene el estar a malas con ningún país. Yo creo que lo que se debe tener es cautela y tener un poco más capacidad de saber en qué punto está ahora mismo Paraguay, no solamente desde China, o sea, desde lo que son las relaciones con China o Taiwán, sino también a nivel internacional. Y como te digo, o sea, ahora mismo Paraguay tiene una imagen de socio fiable, de país estable y de país refugio ante situaciones económicas internacionales complejas. Por lo cual, creo que Paraguay, más que ponerse a mirar exactamente o concretamente en Taiwán y China, que evidentemente no deja de ser una de las aristas que hay a nivel económico internacional,
sino tener la capacidad Paraguay de darse cuenta de toda la potencialidad que tiene a nivel internacional y poder erigirse pues como ese socio fiable, como ese socio apolítico, ese socio que en lugar de alinearse en términos ideológicos, es ese amigo que se puede tener, que no tiene una ideología, o sea, que no es una persona que está excesivamente fanatizada por una ideología, por lo cual es amigo de todo el mundo, ¿no? Y puede atraer inversión extranjera y no solamente tener que estar pensando en la dependencia que pueda haber con China, la dependencia que pueda haber con Taiwán, sino abrirse pues, a otros mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde yo creo que sí que tiene muchas posibilidades. Bajo esta óptica, la diversificación funciona como un antídoto contra la sobredependencia. Un país con una cartera de clientes amplia y un ecosistema comercial sano se asegura, ante todo, la libertad de no quedar jamás a merced de los caprichos de un monopolio extranjero. En el Palacio de los López no hay lugar para matices. Para el presidente Santiago Peña, la lealtad a Taipei es un pilar ideológico, no un costo a evaluar. Es más, su brújula exterior lo definió con una figura geométrica. No es ni un secreto, pero voy a recalcar, yo tengo una visión geopolítica, un triángulo, yo leo geopolítico, que va de Washington a Jerusalén, subrayado Jerusalén, y va a Taipei. O sea, esa visión yo estoy convencido de lo más profundo de mi ser, y ojalá nunca cambie en el Paraguay. A pesar de ello, el gobierno sabe que la afinidad ideológica no paga facturas. El desafío del Ejecutivo es convertir esa lealtad en negocio concreto. Algo para tener en cuenta es que a cuadras del Palacio de los López está el Congreso Nacional, y allí sí que se pueden escuchar otras historias. Desde finales de 2024, una corriente legislativa viene ganando volumen dentro del propio oficialismo. El diputado oficialista Hugo Mesa fue uno de los primeros en decirlo en voz alta. El país debe mirar nuevos aliados en el continente asiático. Parece que nuestro país sigue siendo conformista con esa diplomacia de la chequera. Parece que somos conformistas de esos casi 150 millones de dólares que vienen o un poquito más en cada gobierno por parte de Taiwán. La declaración no pasó desapercibida. El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, llegó a amenazar con exiliarlo del oficialismo. En agosto de 2025, el Senado aprobó un pedido de informes a la Cancillería para conocer los fundamentos de una política exterior que mantiene a Paraguay como el único país de Sudamérica que reconoce diplomáticamente a Taiwán. El desenlace más revelador llegó en octubre del mismo año. Un grupo de 8 diputados paraguayos viajó a China, con todos los gastos pagados por el gobierno chino, sin costo para el legislativo. Pero la composición del grupo habla por sí sola. Los 8 diputados pertenecían a partidos opositores. Según reportó posteriormente Mesa, legisladores del oficialismo habrían desistido del viaje tras recibir presiones que incluyeron, según informó, amenazas de cancelación de visas estadounidenses. El triángulo del presidente Peña resiste, al menos por ahora, aunque no sin presiones. Al final, los cuestionamientos que abren este reportaje no tienen una respuesta única. Paraguay mantiene su distancia de Beijing por lo que esa distancia le brinda. Esquivar los riesgos del endeudamiento que complicaron a otros países, sostener una alianza predecible con Taipei y conservar cierto margen de maniobra frente a un socio de peso descomunal. Pero esa misma distancia tiene un precio que el campo, los frigoríficos y los exportadores pagan todos los años en oportunidades que no se concretan. La pregunta real nunca fue si Paraguay puede permitirse tener relaciones con China. Fue si puede permitirse el costo de las que ya tiene y de las que ya no. Pero sostener este escudo geopolítico también exige cuidar las alianzas que la hacen posible. Para entender el delicado equilibrio de lo que está en juego, basta con alejarse unos metros del microcentro de Ciudad del Este y buscar el Parque Generalísimo Chiang Kai-shek, conocido popularmente como el Parque Chino. La mayoría lo conoce más por su presente que por su historia. Un lugar que conviene no transitar a pie de noche y casi que ni de día, donde el agua del pequeño lago artificial lleva tanto tiempo quieta que ya no parece agua, y donde los accesorios traídos desde Taiwán hace décadas se oxidan sin que ningún intendente haya encontrado el tiempo o la voluntad de preservarlos. Y eso que fue un regalo.
Taiwán lo construyó en 1983 como estandarte de la amistad bilateral y atractivo turístico para la ciudad, que estaba en pleno auge de crecimiento comercial. Durante años, la propia comunidad china de la zona intentó mantenerlo en condiciones. Eventualmente desistió. Hoy, hasta la página oficial de la Secretaría Nacional de Turismo lo describe como el símbolo del abandono. La ironía es demasiado precisa para ignorarla. A metros de las vitrinas donde los celulares chinos cambian de manos a cada hora, este monumento al vínculo con Taiwán es una muestra de lo que ocurre cuando nadie cuida lo que alguna vez fue especial. No hay mejor resumen del equilibrio paraguayo que eso. El comercio, imparable. La alianza, oxidándose en silencio si no hay interés.